decir que el virus tenga vida, ¿sí? Solamente tiene un impacto en nuestras células, reprogramándolas, y es por eso que nos causan daño, ¿sí? Para que quede claro. Entonces, a diferencia de las bacterias sí tienen vida, ¿sí? Es más, cómo definen ustedes la vida? O sea, ¿cómo clasifican si algo tiene o no tiene vida? Digo, son preguntas que me imagino que se hicieron cuando estaban en la prepa y dijeron, ay, güey, quiero estudiar medicina para resolver todas estas dudas. ¿No? Podría ser, por ejemplo, algo que está en constante como cambio, algo que tiene como la capacidad de adaptarse y reproducirse y tener una actividad activa en este caso. Pues no, porque fíjate que los virus hacen precisamente eso, cambian. ¿Por qué le tenemos tanto miedo ahorita al coronavirus? Porque estamos pensando en que va a mutar y va a cambiar, así como lo hace el VIH. El VIH constantemente cambia y por eso no tenemos cura para el VIH. ¿Sí? Entonces, y el virus también se reproduce, pues claro, cuando incuban nuestras células. ¿Alguna vez leyeron Frankenstein? Yo, todo el mundo, me imagino que sabe quién es Frankenstein, vio las películas y todo, pero la novela de Frankenstein, en esa novela hablaba de un doctor que realmente se llama Frankenstein, Víctor Frankenstein, y creaba un monstruo. ¿Qué es lo que hizo? Fue al panteón, recolectó un montón de pedazos de cadáveres y arma lo que parecía un ser humano, ¿sí? Creyendo que armándolo, que le puso vísceras, le puso cerebro, órganos, pies, manos, todo lo que necesita un ser humano, creyendo que con eso iba a tener para tener algo vivo. Cuando lo arma, se da cuenta de que no está vivo. Y dice, es que hace falta algo. Y es que lo que le hacía falta era energía. Y estoy hablando de energía literalmente, ¿eh? Energía eléctrica. Porque nosotros somos organismos vivos gracias a toda la energía eléctrica que tenemos y que nosotros desarrollamos. Entonces dijo, ok, lo voy a llevar a una torre para que le caiga un rayo y ahora sí va a tener energía. Y sí, sucedió eso, ¿no? Se levantó el monstruo, comenzó a caminar y todo, pero se dio cuenta que aún así no estaba vivo. ¿Por qué razón? Porque, digo, eso, yo cuando lo leí la primera vez me dejó una gran lección biológica, ¿sí? Que un sistema, para que se considere vivo, tiene que producir su propia energía. No, ¿cómo que el alma? El alma no existe. Dice, profe, eso dijo Frankenstein, no es por no, eso. Yo sé, pues, pero por eso te digo que la lección biológica que yo aprendí, digo, haciendo alusión, ellos lo clasificaban como alma en aquel entonces, porque no se tenía mucho conocimiento. Lo que ese entonces se conocía como alma es realmente la producción de energía, ¿sí? Cuando si nosotros creamos una célula que produzca su propia energía, estamos creando vida. Y es así como se creó la primera célula sintética. Un virus nunca crea su propia energía, por eso no se considera un sistema vivo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Qué? Porque si no, entonces pudiéramos decir que nuestro iPhone está vivo, solo porque tiene energía. Pero nuestro iPhone no se autorrecarga. Si nuestro iPhone se autorrecargara, produjera su propia energía, ¿sí? A partir de un metabolismo y que pudiera con esa energía administrarla solito y todo, que no lo veo tan loco en unos 50 años, ¿sí? Que tengamos sistemas vivos, ¿sí? O que tengamos tecnología con vida. Entonces ahí cambian las definiciones, pero mientras el sistema no produzca su propia energía, entonces no podemos decir que es un sistema vivo, ¿sí? Para que lo tengan bien en cuenta. Entonces, bien, cerramos el paréntesis, regresamos a lo que estábamos hablando. Sí. Profe, ¿qué hay de las plantas nucleares? ¿Qué tienen las plantas nucleares? Se supone que son de las que crean electricidad, ¿no? O sea, fabrican a partir de ellas. O sea, sí, pero me refiero a sistema, por ejemplo. No, sí, perdón, es que me saqué de onda con eso, pero bueno, igual es diferente, disculpe, sigue con la clase. No, sí te voy a responder. Mira, en una planta nuclear sí estás creando energía, pero es un sistema automatizado que el hombre manipula. Yo me refiero a un sistema autónomo.
Por ejemplo, yo hacía referencia a la tecnología porque hoy en día se está investigando mucho. Hay una carrera que se llama Sistemas Biológicos y Biología Sintética. Es una carrera muy chingona porque lo que se pretende hacer es crear tecnología viva. Es decir, voy a hacer un robot que produzca su propio metabolismo, le voy a insertar células, ¿sí? Células sintéticas, obviamente, al robot, y va a crear su propia energía y va a hacer sus propios procesos. En ese momento, neta, el hombre va a dar un paso como no tienes idea, ¿sí? A eso llamo un sistema vivo, que está produciendo su propio metabolismo, consume su propia energía, produce su energía, ¿sí? Y es autosuficiente. En una planta eléctrica, la energía que se produce solamente es una energía, vaya, que no tiene un retorno, ¿sí? Solo es una máquina meramente, es como un teléfono celular. Tú lo recargas, produce energía y se descarga. Pero sin la intervención del ser humano, ese celular no vuelve a servir. A eso, más bien a esa relación era la que yo comentaba. ¿Va? Muy bien. ¿Qué hace el sistema inmune? Entonces decimos reconocimiento. Después del reconocimiento, ya que decide si es extraño o es propio, entonces produce una respuesta. Y esta respuesta hay dos opciones. O suprime al antígeno o lo neutraliza. Si hablamos de que suprime el antígeno, estamos diciendo que lo está eliminando por completo. Si hablamos de que lo neutraliza, es la situación que decíamos del herpes simple, de los fuegos labiales. No lo eliminas, pero lo mantienes a raya para que no se exprese, ¿sí? Y en el momento que tu sistema inmune esté bajo, este antígeno neutralizado surge, ¿sí? A todos aquellos que tienen fuegos labiales, en el momento que se estresen o que de repente tengan una depresión celular sanguínea, pues el fuego labial se va a expresar, se va a replicar, ¿sí? Por sus propios mecanismos de autorreplicación que tiene, aprovechándose de la maquinaria celular. ¿Sí? Si ese antígeno está en cantidades grandes, entonces lo que va a suceder es que tú vas a crear una memoria. Esto es así como el escenario ideal en la inmunología con todos los antígenos, incluyendo el coronavirus. Por eso estamos creando una vacuna, que esa vacuna, lo que esperamos que haga esa vacuna es que genere una memoria inmunológica en nosotros. ¿Para qué? Para que después de que tú tengas esta memoria, llegue el coronavirus a tu sistema inmune y tu sistema inmune con esa memoria lo va a poder eliminar de inmediato y ya no te vas a poder infectar. ¿Cuál es el...? Sí, perdón. Perdón. Cuando, por ejemplo, una persona se enferma de coronavirus, ¿verdad? Uh-huh. Ahí y se cura, ¿verdad? Ya se encuentra ya pues bien, otra vez estable. Va a haber ya reacción de memoria en el cuerpo porque ya introdujo el virus, ¿no? Así es. Va a tener inmunidad, ¿verdad? O sea, dependiendo, estamos viendo que no en todos los casos, pero ahorita te explico por qué. Ajá, continúa. Pero, o sea, si le vuelve a pegar el virus, ¿le puede pegar igual de fuerte, o sea, que le intuben y todo, o ya es menos, pues afecta menos? Afecta menos, pero ahí te voy a explicar la situación. Fíjate, si tú eres un individuo que te contagiaste con coronavirus y eres asintomático, estamos diciendo que probablemente la dosis o la cantidad de partículas virales de coronavirus que tú ingeriste o que tú te inoculaste es muy poquita. Es tan poquita que por eso no tuviste síntomas. ¿Y qué sucedió? Que tu sistema inmune a lo mejor sí alcanzó a reconocerlo y es por eso que dicen, pues no manches, a los que ya les dio, que fueron asintomáticos, tienen 2 meses para disfrutar la vida, les dicen. Tienen 2 meses de inmunidad y después de esos 2 meses se les acaba. ¿Por qué dicen eso? Porque si tú detectaste solamente el coronavirus de manera leve, por así decirlo, tú solamente creaste anticuerpos y los anticuerpos, al ser de carácter proteico, las proteínas en circulación duran aproximadamente 1 mes porque tenemos enzimas llamadas proteasas que las van a degradar después de un tiempo. Entonces, se ha visto que la inmunidad en esos pacientes solamente dura de 1 a 2 meses porque solo creaste anticuerpos. En cambio, aquellos pacientes que llegaron a la intubación, estamos suponiendo que la cantidad viral fue tan exagerada, ¿sí?, que su sistema inmune se vio tan comprometido, pero gracias a eso, si ese paciente sobrevive,
la cantidad de anticuerpos va a ser masiva. Y no solo eso, sino que fue tan grande la reacción que parte de la memoria, tu mismo cuerpo creó clonas celulares que esas sí te van a durar para toda tu vida, que es la intención de las vacunas realmente, ¿sí? Las clonas celulares, cuando tú creas clonas celulares de células T o de células B, esas quedan almacenadas en tus ganglios linfáticos para toda tu vida y se empiezan a replicar. Cada que se van a morir se replican para generar otra clona, de tal forma que toda tu vida estás creando anticuerpos y clonas celulares. Entonces la inmunidad es mucho más larga, ¿sí? Por eso hay dos escenarios, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa con las vacunas? Las vacunas están diseñadas, una vacuna está hecha precisamente de coronavirus, ¿sí? Es un coronavirus inactivo que te están inyectando en una dosis masiva para que tu cuerpo, es una manera de engañar a tu sistema inmune. Lo engañas porque tu sistema inmune piensa que es un virus activo y lo va a atacar con todo lo que tiene. De hecho, te vas a sentir mal. Por eso es común que después de ponerte una vacuna te dé fiebre o tengas cuerpo cortado, porque esa es la intención, esa es la activación que tú tienes que tener frente a un antígeno. Y gracias a esa activación generas tanto anticuerpos como clonas celulares, ¿sí? Si entonces, para resumir, si la infección no te causó clonas celulares, tu inmunidad va a ser corta. Si la infección te causó clonas celulares, tu inmunidad va a ser mucho más larga. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos, de esto? ¿Sí queda claro? ¿Se entiende lo que es la memoria inmunológica entonces? ¿Sí? Sí. Muy bien. Seguimos. Entonces, bueno, decíamos que antígenos pues van a ser todos agentes extraños genéticamente diferentes a nosotros. Y aquí, pues, caben las bacterias, parásitos, virus, incluso hasta moléculas como el polen, ¿no? Todo lo que sea genéticamente diferente a nosotros es un antígeno. Cuando hablamos de inmunidad, la podemos dividir en dos: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La innata, también conocida como natural, esta inmunidad es la que tenemos antes de nacer. ¿A qué me refiero antes de nacer? Pues es una inmunidad que prácticamente se crea con el ser humano. Doy un ejemplo. Todo ser humano nace con piel, ¿sí? O sea, tú no necesitas exponerte a una bacteria para sintetizar la piel. La piel ya la tienes y tu piel es parte de tu sistema inmune innato. Por eso se le considera así, inmunidad innata. Es decir, que las células que pertenecen a la inmunidad innata, pues son células que tú ya creas desde que naces, ¿sí? Desde que eres un feto. Lo malo de la inmunidad innata, pues es que no es específica. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad innata, o sea, tu piel, por ejemplo, no sabe reconocer si es una bacteria, si es un parásito o si es un virus. Simplemente funciona como una barrera general para todo lo que intenta ingresar. No le importa qué tipo de antígeno sea, e incluso no sabe reconocerlo. Por lo tanto, como no sabe reconocerlo, no genera memoria inmunológica. Eso es algo muy importante. Aunque cabe señalar, aquí hacemos un paréntesis, los macrófagos, hace 5 años se descubrió que sí generan memoria, ¿sí? Pero eso es algo que vamos a ver después, ¿sí? De manera general, la inmunidad innata no genera memoria y no es específica, siempre funciona igual, ¿ok? Dentro de las barreras físicas, ¿sí? Ya decíamos, está la piel, están algunos epitelios y sustancias biológicas. ¿Por qué sustancias biológicas? Porque resulta que las sustancias biológicas tienen enzimas, como las lágrimas, la saliva. Todas las sustancias biológicas tienen su mecanismo de defensa, son las enzimas que contienen. Por ejemplo, en la boca, todos los alimentos que consumimos a diario, obviamente no son estériles, tienen bacterias, aunque las lavemos, aunque hagamos lo que hagamos, siempre tienen bacterias, una cantidad mínima de bacterias. Pero no nos hace nada porque nuestra saliva tienen tantas enzimas que esas bacterias acaban eliminándose, ¿sí? Por eso es que no sufrimos consecuencias, a menos de que el alimento tenga tantas bacterias que las enzimas que tenemos en saliva no sean suficientes y entonces cuando tenemos procesos de enfermedad, ¿sí? Cuando aumenta esa cantidad de bacterias. Bien. Proteínas sanguíneas de la inmunidad innata.
tenemos un sistema llamado complemento, que este sistema aproximadamente abarca 30 proteínas que tenemos en circulación, que nos están defendiendo todo el tiempo, ¿sí? De lo que pudiera haber en sangre. Además de algo llamado mediadores de la inflamación, conocidos como citocinas. Estas citocinas son entes bioquímicos que las células secretan para poder comunicarse entre ellas, ¿sí? Todo esto lo vamos a desglosar después. Recordemos que este es un panorama general, ¿sí? Células propias del sistema inmune innato, macrófagos principalmente, los monocitos, que son los que evolucionan a macrófagos, células NK, que son las asesinas naturales, y los neutrófilos. Estas células de cajón, desde que naces ya las tienes ahí y están ligadas a defenderte, ¿sí? Y también dentro de los macrófagos hay un sistema muy conocido, que seguramente ustedes lo conocen, llamado fagocitosis, que es esto que están viendo en pantalla. La fagocitosis es esa ingestión de antígenos para su degradación. Y aquí les pregunto, a ver, Cristina, ¿cuál es la función de la fagocitosis? Es tomar la bacteria, digerirla y ya después desecharla. Ok, entonces, ¿su función cuál es? Digo, ese es el proceso, ¿no? Pero ¿cuál es la función? Atacar a todo agente externo para desintegrarlo y que no haga algún efecto adverso. Entonces, estoy entendiendo que la función es eliminar. Sí. Profe, esto también funciona como en el cáncer, ¿no? ¿A qué te refieres? A ver. A que elimina la propia célula, la célula cancerígena. Sí puede llegar a hacerlo, pero no es propiamente su función, ¿eh? Yo más o menos no sé si sea la correcta, profe. Ajá, a ver, adelante. Primero se la come, después la lleva al núcleo para que la reconozca y si es cosa que no la reconoce es cuando la destruye, ¿no? Siempre si la fagocita es porque la va a destruir, eso es un hecho, ¿sí? Más bien, lo que ahí por ahí dijiste algo cierto, reconocer. La fagocitosis tiene la finalidad de que una vez que fragmenta, aquí podemos ver en esta parte, está fragmentando esta bacteria. Entonces, uno de estos fragmentos lo va a tomar y lo va a llevar a la membrana y ahí lo va a exponer, ¿sí? Mediante un mecanismo que conocemos como MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, que en los humanos lo conocemos como HLA, ¿sí? Que es antígeno leucocitario humano. Este mecanismo es quien toma ese pequeño fragmento de bacteria y lo lleva al exterior. ¿Con qué finalidad? Con presentarlo, ¿sí? ¿Se lo va a presentar a quién? A las células T, ¿sí? Entonces estamos diciendo que la fagocitosis, su función es degradar el antígeno para poder presentarlo, ¿sí? Una vez que lo presenta es como irle con el chisme a la inmunidad adaptativa, porque estamos diciendo que estas células son parte de la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Entonces, ¿su función cuál es? La presentación del antígeno. Para eso lo degrada. El resto lo desecha, ¿sí? Sí, dentro de esta función lo eliminó, claro está. Pero su intención de eliminarlo, más que nada, fue presentarlo. ¿Sí está claro? ¿Alguien le quedó duda con esto? No, ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos. Ya decíamos entonces, parte de las enzimas de la inmunidad innata es la lisozima. Hay otra molécula llamada interferón, que es parte de las citocinas. Posteriormente vamos a ver la vía de señalización bioquímica de esta molécula. Y ya decíamos también el complemento, que es una serie de 30 proteínas aproximadamente que está en circulación. Todo esto a favor de nuestra anatomía, ¿no? Todas estas cosas, estas moléculas nos están defendiendo y son parte, o sea, ya cuando nacemos ya las tenemos. Adaptativa. La inmunidad adaptativa, ¿sí? Obtiene su término de el hecho de que es una inmunidad que nosotros adquirimos, ¿sí? Y adquirimos después de habernos enfrentado a un antígeno. Sin embargo, cabe señalar que cuando somos fetos, ¿sí? Un feto puede llegar a tener
inmunidad adaptativa. Les pregunto, ¿por qué un feto requiere inmunidad adaptativa? A ver, Luz María. Ay, Ajá. Ándale, pues, conteste por el chat. ¿Por qué? ¿Va cambiando? ¿A qué te refieres con eso? Desarrollándose y necesita estar preparado para todos los escenarios posibles. De alguna manera tienes razón, pero siento que no, creo que no lo tienes tan claro. A ver, les explico. La inmunidad adaptativa, lo que intenté dibujar aquí, imagínense que este es el feto, ¿sí? Y está en el líquido amniótico, ¿sí? Y pues por aquí vamos a tener todas las células adyacentes ligadas al cordón umbilical. Entonces, la inmunidad adaptativa que obtiene el feto es por la mamá, ¿sí? Que obviamente la mamá le va a pasar a través de placenta algo llamado anticuerpos. Los anticuerpos son estas pequeñas moléculas que se ilustran como Y. Y esos anticuerpos se los vamos a pasar al feto. Pero ¿por qué el feto quiere anticuerpos? Si se supone que el feto en el líquido amniótico es un líquido estéril, o sea, no hay bacterias ahí. ¿Por qué el feto querría defenderse de qué? ¿De qué se va a defender? podría ser, por ejemplo, como así como a la madre le puede pasar anticuerpos, también le podría pasar sustancias nocivas, ¿no? No, porque fíjate que la placenta es una membrana permeable que solo permite pasar ciertas cosas, y esas ciertas cosas solo son anticuerpos y algunos nutrientes. A menos de que tenga una Pues, anomalía, pues le podría pasar antígenos, pero no es el caso. ¿Perdón, Lili? iba a decir que como se supone que quieren atacar antígenos y como usted dice, es una barrera permeable, que no permite pues que pasen de la madre, entonces pueden ser propios del feto, ¿no? No, porque no tiene antígenos el feto. Está en desarrollo, apenas se está desarrollando. No tendría por qué tener antígenos. Es totalmente estéril. ¿No sería para prepararlo para cuando salga? Exactamente, para cuando salga. Ojo aquí, recordemos que va a salir a través del canal de parto, ¿sí? Y el canal de parto, o sea, estamos refiriéndonos a vagina, ¿sí? Aquí en el canal de parto va a haber muchísimas bacterias. Entonces, si el feto no tiene una inmunidad en ese momento y pasa por el canal de parto sin protección, ¿qué creen que va a pasar? Pues se va a enfermar, ¿sí? Va a adquirir todo ese montón de bacterias. Entonces, esos anticuerpos que le está pasando la mamá es para prepararlo para cuando salga por el canal de parto. Y una vez, fíjense lo que va a pasar, parte de estos anticuerpos pues van a combatir estas bacterias, ¿sí? Pero una vez estando fuera el feto, ¿sí? Al momento de que respire y todo ese rollo, ¿sí? Ese feto también va a estar en contacto con agentes externos. Y esos agentes externos, ¿sí? Pueden ser nocivos para él. Sin embargo, como ya pasó por aquí, por este canal de parto, además de los anticuerpos de la mamá, él ya está generando sus propios anticuerpos, ¿sí? Porque ya tiene sistema de defensa, ¿sí? Entonces, en cuanto sale, ya puede combatir el medio externo también, con ayuda de los anticuerpos de la mamá, ¿sí? No obstante, esto cambia cuando decimos que hay una cesárea, ¿sí? Si el feto es sacado por cesárea, lo estás privando del canal de parto y entonces, si comparamos un recién nacido que nació por cesárea,
¿sí? Inmunológicamente va a ser diferente, ¿sí? Va a ser deficiente, o sea, este va a tener menos inmunidad que el que sí nació por canal de parto, por parto natural, ¿sí? Su sistema inmune va a ser mucho más fuerte el que nació por parto natural que el que nació por cesárea. ¿Por qué? Porque no pasó por el canal de parto. Por lo tanto, si hablamos en cantidad de anticuerpos y clonas celulares, el de cesárea tiene mucho menos. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto, chicos? Profe, leí una vez que le ponían una vacuna a la mamá cuando es RH negativo. ¿Eso es para el bebé o para la mamá más que nada? Ah, ok. Eso es algo muy interesante. Cuando la mamá, bueno, voy a seguir en este dibujo, dejé cambio de color para que no se confunda. Cuando la mamá decimos que su tipo sanguíneo es O negativo, ¿sí? Sus eritrocitos, pues están acostumbrados, y todo su sistema inmune están acostumbrados a que el O negativo, pues esté presente. ¿Qué significa tener O negativo? O negativo es un eritrocito desnudo. Es decir, el eritrocito en su membrana no tiene antígenos. A diferencia, por acá se los voy a poner, un eritrocito que fuese, digamos, O positivo, nos estamos referencia a que carbohidratos no tiene, por eso es O, que realmente es un 0. ¿Sí? Positivo se refiere al RH, es decir, que el eritrocito tiene unas pequeñas moléculas en membrana. ¿Sí? Por lo tanto, su sistema inmune sabe reconocer este RH. Pero en O negativo, pues está desnudo el eritrocito, en su sistema inmune, pues no sabe reconocer nada. Si el feto llega a ser positivo, los anticuerpos de la mamá van a reconocer como extraño, ¿sí?, a este feto por ser positivo, porque nunca han visto estas pequeñas moléculas. ¿Qué pasa? Que los anticuerpos lo van a atacar tanto al feto que terminan abortándolo. Por eso le ponen una vacuna, para ser inmune a la mamá. ¿Sí? ¿Qué dice, doctor? Cuando se hace una síntesis, ¿no afecta la esterilidad del líquido amniótico? Pues si no lo haces bien, sí puede llegar a afectarlo. De hecho, se puede llegar a contaminar. Sí puede llegar a pasar, ¿eh? Por eso se tiene que hacer con material nuevo, totalmente estéril y con muchísimo cuidado en el procedimiento. Sí puede llegar a contaminarlo cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Sí quedó resuelta la pregunta del O positivo y el O negativo? Sí, ok. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Se entiende entonces ya lo que es inmunidad adaptativa? Bien. De esta inmunidad adaptativa también tiene barreras, ¿sí? Que es el sistema inmunitario cutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la piel, como barrera física de la inmunidad innata, dentro de esa piel también vamos a tener células propias del sistema adaptativo que están esperando ahí encontrarse con antígenos para evitarles el paso, ¿sí? Además del tejido mucoso, porque el tejido mucoso contiene anticuerpos, ¿sí? Y quedamos que los anticuerpos pues, son las proteínas propias del sistema adaptativo. Estos anticuerpos son los que se crean, ¿sí?, una vez que esté en exposición el feto. Bueno, en este caso ya el recién nacido, ¿no? Esos anticuerpos es lo que nos va a quedar como memoria. Entonces, por eso son las proteínas del sistema adaptativo. Y células propias del sistema adaptativo pues, son los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B son los que crean a los anticuerpos, mientras que los linfocitos T son los que reconocen, ¿sí?, a través de la presentación de la fagocitosis gracias a los macrófagos, ¿sí? Entonces, estos, digamos que hacen team back para poder crear la memoria. Cuando nosotros hablamos de clonas en los tejidos linfáticos, son clonas de células T y células B que se almacenan, ¿sí?, en tus ganglios linfáticos, y ahí las vas a tener por si te vuelves a infectar de ese virus o esa bacteria. Esas clonas están listas para poder salir y atacar a esos entes. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, No. profe. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, este es el panorama general. Bueno, ya para terminar, solo la última diapo. No quiero que piensen que
que la inmunidad innata... ¿Le puedo regresar tantito a la anterior? Ah, sí, perdón. Tú me dices. Ya, profe, gracias. Muy bien, no, por nada. Entonces, Ya, no profe, quiero- le tomé foto, gracias. Muy bien. No quiero que piensen que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa son dos cosas separadas, ¿sí? Si bien es una división que se hace del sistema inmune, ¿sí? Hay que señalar que los macrófagos, cuando hacen fagocitosis, ¿sí? Van a presentar lo que se encontraron a las células T. Ese es el link, esa es la conexión entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Siempre van a estar ligadas, ¿sí? Entonces, una vez que se le presentes a las células T, pues las células T van a formar las clonas. Sin embargo, aquí, algo que se me estaba pasando. La inmunidad adaptativa no se genera de manera inmediata. Van a pasar días, ¿sí? Por eso cuando nos enfermamos de gripa, por ejemplo, adquirimos el virus hoy y 72 horas después o incluso una semana después es cuando presentamos los síntomas. Y uno piensa, es que ayer andaba descalzo. No, ayer no te contagiaste. Te contagiaste probablemente hace una semana, pero no te diste cuenta porque tu sistema adaptativo tardó en reaccionar, ¿sí? Mientras que la inmunidad innata es inmediata, va a actuar en horas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya tienes todas las células ahí disponibles. Por eso es en menor tiempo. ¿Vale? Bien, chicos. Le vamos a dejar hasta aquí como introducción. La siguiente clase necesito que lean hematopoiesis, además del capítulo de órganos del sistema inmune. ¿Okay? Esos dos capítulos, por favor, léanselos y vamos a comenzar a hablar de células. ¿Sí? Vamos a ver célula por célula qué es la hematopoiesis. Quiero que lean sobre todo el mecanismo de generación de células sanguíneas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Doctor, Sí. yo tengo un libro que se llama Inmunología Celular y Molecular de Elsevier, del que dijo, pero es de la 6ª edición, ¿no importa? Sí, pues fíjate que sí, bueno, para cuestiones básicas sí te sirve. Lo malo es que si lo comparas con la última edición, la verdad es que ya cambiaron un montón de cosas. Realmente sí influyen mucho las ediciones. Te sugiero que